Hola, bienvenido a la clase. En el módulo de hoy vamos a responder a una pregunta que seguramente te habrá quedado pendiente en el tema o módulo de costos y gastos. Si nosotros leemos la bibliografía existente actualmente en contabilidad básica, podremos ver que nos diferencian o nos separan costos de los gastos. Es decir, por un lado costos, por otro lado gastos. ¿Por qué la norma internacional nos habla todo de gastos? Porque ellos incluyen dentro de la palabra gasto el costo de ventas. Sin embargo, podríamos desde el punto de vista operativo indicar diferencias que existen o diferenciación o por qué yo hablo de costos y por qué hablo de gastos. Si ambas cuentas disminuyen la utilidad, ambas cuentas o ambos grupos de cuentas van en el estado de resultados, porque si ambos grupos de cuentas, saldo normal es deudor, ¿por qué razón hay diferencias? ¿O por qué en las bibliografías o tradicionalmente una pregunta típica que puede hacerles un profesor en la clase sería ¿cuál es la diferencia entre costo y gasto? ¿Por qué yo hablo de costos y por qué hablo de gastos? Tradicionalmente ha existido o ha estado en boga la diferencia que existe. Se dice que costo es lo que tiene que ver directamente con la producción de ingresos. Son aquellas erogaciones o aquellos egresos que produce o que permite la producción del ingreso. Sin costo no hay ingresos. Eso también hay que tenerlo muy claro. Si yo no tengo costos, no puedo producir, no puedo vender, no debería poder prestar el servicio. Está directamente o proporcionalmente vinculado con los ingresos. En cambio, tradicionalmente se dice que no, que los gastos necesariamente ocurren, no necesariamente. Es obligatorio que ocurran para que yo pueda prestar un servicio o para que pueda producir un bien. ¿Qué hace la entidad? Primero tenemos que preguntarnos eso. ¿A qué se dedica la entidad? La entidad se dedica a producir y vender chocolates. Si la empresa se dedica a producir o a hacer manufactura de chocolates, tenemos que preguntarnos sin qué no puede hacer el proceso de venta. Y si ese sin qué, ahí forman parte o están los costos. ¿Cuáles serían los costos en una empresa manufacturera de chocolate? Tenemos la materia prima, eso es fundamental. Sin cacao, sin chocolate, sin las especias que se añaden al chocolate, sin la lecitina de soya, sin todos los ingredientes que ustedes leen en las etiquetas detrás de los chocolates, no se podría producir la venta. Yo no puedo producir si no tengo mi materia prima, si no tengo los empaques, si no tengo el personal obrero o la mano de obra directa e indirecta que me produzca o me transforme esa materia prima en producto terminado. Si no tengo las maquinarias a punto para poder producir, y ustedes me dirán, profesora, pero la maquinaria no es propiedad planta y equipo. Sí es propiedad planta y equipo, pero hay un fenómeno que se llama depreciación, y la depreciación, esa pérdida de valor a lo largo del tiempo por el uso, por ejemplo, de la maquinaria, hace que surja una cuenta que se llama depreciación, gasto de depreciación. Las depreciaciones de la propiedad planta y equipo que interviene directamente con el proceso productivo o con el proceso de venta, por ejemplo, la depreciación de una maquinaria, la depreciación de un vehículo, en el caso de que la empresa se dedique a distribuir o a prestar un servicio a determinados lugares, sin esa depreciación forma parte del costo. ¿Por qué forma parte del costo? Si yo no tengo esa maquinaria que me esté produciendo la mercancía o el producto terminado, yo no puedo vender. ¿Okay? Luego también podríamos preguntarnos, profesora, ¿y la luz? Por ejemplo, el servicio eléctrico. Hay que analizar en ese caso y se haría un prorrateo del total de la factura. Hay que distribuir esa factura, una parte será costo, porque una parte de esa electricidad irá destinada a la iluminación que requieren los empleados para poder producir el chocolate, o hará falta iluminación o luz o servicio eléctrico para que la maquinaria pueda andar, pueda producir, ¿sí? O la maquinaria no solamente que transforma el producto, sino aquel que empaqueta, si está todo tecnificado, o las computadoras o PCs que se requieren
para el proceso productivo, en este ejemplo, ¿ok? Entonces, esa electricidad, una parte de la factura, un monto de esa factura, un porcentaje irá destinado al costo y otra parte que se dedique, por ejemplo, a la parte administrativa será gasto. ¿Qué formará en vez de costo gasto? Podríamos preguntarnos, si la secretaria no va un día a trabajar, yo dejo de vender un chocolate. Si la empresa se dedica a la venta de chocolate, la secretaria no fue hoy, ¿se paraliza la producción? No, entonces eso es un gasto. Otro de los gastos, por ejemplo, comunes, la parte de la electricidad que no se dedica al proceso productivo o el servicio de internet en el caso de que no se realicen las ventas online, porque si la venta se realiza online, esa parte del servicio de internet telefónico que corresponde al proceso de la venta formará parte del costo. ¿Okay? Entonces todo lo que no intervenga en el proceso de ingreso debería estar ubicado como gasto. Y todo aquello que intervenga en el proceso productivo o en el proceso para poder obtener un ingreso por prestación de servicios formaría parte del costo y no del gasto. Dejar el módulo de gastos para que vean, por ejemplo, qué forma parte del costo de ventas y qué se llamaría gasto o cuáles son las cuentas más comunes de gasto. La norma, igualmente reitero, no nos hace una diferenciación, nos diferencia únicamente lo que serían los gastos y las pérdidas. Gastos incluye costo de venta, por ejemplo, incluye personal administrativo, por ejemplo, porque son las actividades ordinarias que ocurren en la entidad. Pérdidas, todos aquellos ingresos o decrementos de activo o aumentos de pasivo, pero que no corresponden a actividades ordinarias de la entidad. Un saludo y por supuesto nos vemos para la próxima clase. Chao.